La Virgen Santísima nos habla en Fátima de una batalla que se libra en estos tiempos, que incluye la pérdida generalizada de la fe, pérdida de muchas almas, guerras, destrucción. Pero después de todo, la peor guerra es la de la pérdida de la fe, pues el Señor nos dice: no tenga miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. La peor muerte es la del alma que pierde la fe, se aleja de Dios, de su amor y sus mandatos. Se hunde en una vida miserable, corriendo el riesgo de la condenación eterna, o sea, de la muerte eterna. La Santísima Virgen, en esta gran batalla que entregamos hoy, batalla que el Santo Padre, Juan Pablo II, la llamaba la cultura de la muerte, que no solo incluye la destrucción de la vida humana, sino también la destrucción del alma, ofreciéndonos su corazón como un refugio seguro, indicándonos que en estos tiempos particulares Dios pidió que el triunfo lo adquiriera ella. Dígale al mundo entero que grandes gracias vienen del corazón inmaculado de María y que Dios ha confiado al Inmaculado Corazón la paz y la conversión del mundo. Santa Jacinta. Cuando Lucía le preguntó a Jesús por qué la conversión de Rusia será fruto de la consagración de este Inmaculado Corazón, el Señor respondió: porque quiero que se vea claro que el triunfo es del Inmaculado Corazón de María, y así se extienda el culto y la devoción al Inmaculado Corazón, unido a la devoción a mi Sagrado Corazón. Desde el comienzo de las Escrituras, Génesis 3, hasta el final en Apocalipsis 12, se revela a la Santísima Virgen en enemistad y batalla contra Satanás, sus seguidores y sus obras. Vemos en el Génesis, capítulo 3, versículo 15: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza, mientras blindes tú su calcañar. Y en Apocalipsis vemos: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Apareció otra señal, un dragón rojo. Quiso devorar a su hijo cuando nació, y la mujer huyó al desierto. El dragón persiguió a la mujer, pero le fueron dadas 2 alas de la gran águila a la mujer para volar al desierto. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer guerra al resto de sus hijos, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. La Virgen Santísima juega un papel importantísimo en la batalla espiritual desde la rebelión de Lucifer, cuando Dios creó a Lucifer, la estrella de la mañana, portador de luz. Creó a una magnífica criatura que participó de su libertad y poder. Cuando Lucifer y los suyos se rebelaron con un grito: no serviré, fue precisamente por el anuncio del futuro acontecimiento de la encarnación. Dios se haría hombre, nacido de mujer por el poder del Espíritu Santo. Dios reveló su plan que salvaría al hombre del pecado. Los ángeles tienden a servir a Dios como hombre, a su madre y a todos los redimidos. Eso fue considerado una humillación y se rebeló junto con sus seguidores, expulsados del cielo. Satanás se hizo desde ese momento portador de tinieblas, rebeldía, mentira, soberbia y desobediencia. Enemistado con Dios para siempre, enemistado con la mujer que traía al mundo al Dios hecho hombre, y enemistado con todos los seguidores de Cristo, de quienes ella es madre espiritual. En el designio salvífico, el misterio de la encarnación constituye el cumplimiento sobreabundante de las promesas hechas por Dios a los hombres después del pecado original, después de aquel sin cuyos efectos pesó sobre toda la historia del hombre en la tierra. El Hijo viene al mundo, el linaje de la mujer, que derrotará al mal del pecado desde su misma raíz. La victoria del Hijo de la mujer no sucederá sin una dura lucha que calará en toda la historia humana. La enemistad anunciada al principio se confirma en el Apocalipsis, libro de las últimas realidades de la Iglesia y del mundo. María está situada en el centro mismo de aquella enemistad, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra y la historia misma de la salvación. En esta historia, María sigue siendo una señal de esperanza futura.
La Santísima Virgen es la respuesta de Dios a Lucifer. Ella es la nueva estrella de la mañana que nos trae la luz verde, la portadora de la salvación, de la palabra encarnada, el arca de la alianza, la gran señal que apareció en el cielo vestida de sol, vestida de la luz de Cristo, con la luna bajo sus pies, luna que simboliza el tiempo bajo sus pies. Tiene autoridad, ejerce dominio sobre el tiempo, es su patrona. Ella, sin embargo, vivió en el tiempo, es superior a las vicisitudes del tiempo y no se deja influenciar por él, ni por el mal. Detenta el poder dado por Dios para aplastar las batallas que se libran en tiempos determinados. Coronada, partícipe del poder real de su Hijo, es reina del cielo y de la tierra, con 12 estrellas, simboliza el triunfo de la Iglesia en María. La respuesta de María, he aquí la esclava del Señor, respuesta perfecta al grito, no serviré. La respuesta de María Isabel, alabanza, humildad, servicio y misericordia, es una oposición directa a Satanás que busca su propia gloria, su autonomía, quien es orgulloso, egoísta y lleno de odio y acusación. Por la perfecta cooperación de María en el plan salvífico de Dios desde la Anunciación hasta la cruz, ella con su fiat participa en aplastar la cabeza de Satanás. Y el descendiente de María, que es Cristo, y su talón, que son los clavos espirituales de María, aplastan la cabeza de la serpiente, al mal, la raíz del pecado, la soberbia. La raíz de la batalla es el pecado. María tiene poder sobre el demonio y vence sus obras destructoras. Al ella haber sido creada inmaculada en virtud de su futura remisión de su Hijo, ella por ser inmaculada no lo tuvo nunca, ni original ni personal. O sea, Satanás nunca tuvo poder sobre ella, ni su mente, ni su corazón, ni acciones. Por eso nuestra Madre nos llama con urgencia a la conversión auténtica, a la renuncia del pecado, a la indiferencia, a la incredulidad y a la rebeldía que tiene el hombre de hoy. Ella lucha siempre como una madre buena en esta hora decisiva para la humanidad. Ahora en que se realiza la salvación eterna de tantas y tantas almas, incluida la nuestra. No son todas las apariciones de la Virgen intervenciones directas de nuestra Madre en un momento para prevenir y proteger a la Iglesia y a la humanidad de los peligros que el fracaso de la conversión podría acarrear con trágicas consecuencias. No están las apariciones de la Virgen interfiriendo en las obras y trampas del demonio y renovando la fe y la oración. Ella se pone siempre, como buena madre, en defensa de sus hijos, entre el diablo y los hombres, para contrarrestar los efectos oscuros y pecaminosos de su acción diabólica. Si en toda la historia de la Iglesia hemos visto estas evidentes intervenciones e injerencias de la Santísima Virgen en defensa de sus hijos, luchando y triunfando contra el demonio, en estos últimos siglos viene a intervenir como nunca. Esto se refiere a la luz que dijo San Luis María Grignon de Montfort: en el futuro la batalla se intensificará. Nos dice San Luis María Grignon de Montfort: Dios tiene un enemigo irreconciliable que durará y crecerá hasta el fin del mundo. Entre María, su Santa Madre, y el diablo, entre los caballos y criados de la Virgen, y los caballos y súbditos de Lucifer, de modo que el más terrible de los enemigos de Satanás es María, la Santísima Madre de Dios. Desde el mismo paraíso terrestre, tanto aborreció a este enemigo de Dios, que para destapar la malicia de esta antigua serpiente, usa tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar este orgulloso monstruo, que le teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres, y ciertamente le teme más que al mismo Dios. La enemiga más terrible que suscitó Dios contra Satanás es María. ¿Y por qué? Primero, porque Satanás, que es orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen humilla más que el mismo poder divino. Segundo, porque Dios le ha otorgado a María un gran poder contra los demonios. Lo vemos en exorcismos y en obras marianas. Esto podía ser por su inmaculada concepción, y por lo tanto el diablo nunca podrá hacerla partícipe en el reino de las tinieblas a través del pecado. Y tercero, lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María con su humildad.
Lo que Eva perdió con su desobediencia, María lo ganó con su obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos. María, al permanecer siempre fiel a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores, consagrándonos al Señor. María siempre descubrirá la malicia de la serpiente infernal y sus infernales maquinaciones, desvanecerá sus diabólicos consejos y librará a sus fieles servidores hasta el fin de los tiempos de sus crueles garras. El poder de María resplandecerá sobre todos los demonios, especialmente en los últimos tiempos en que Satanás le echará vendas en los talones. Se dice, exclamó a los humildes y a los pobres que María despertará a hacerle la guerra al infierno. Tratado de la verdadera devoción. Satanás es el príncipe de este mundo. Al ser un poderoso ángel, ha tenido poder sobre las sociedades, naciones y eventos históricos. Ese poder fue roto por la muerte y resurrección de nuestro Señor, y la salvación está disponible a nosotros, la Iglesia. Tenemos la victoria en Cristo, pero la batalla por alcanzar y vivir esta victoria continúa en cada generación hasta el fin de los tiempos. Es precisamente en esta batalla de la humanidad de hoy, de los hijos de Dios y de la Iglesia, contra Satanás y sus seguidores, que la Santísima Virgen viene en nuestra ayuda, como capitana de las grandes batallas de Dios, para ayudarnos a ganar la victoria que en su corazón es plena y real. En las apariciones de Fátima, el 13 de julio de 1919, la Virgen le dice a los 3 niños: «Visteis el infierno, a donde van las almas de los pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hacen lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Habrán guerras, hostigamientos y persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para evitarlo, se debe consagrar a la Rusia a mi inmaculado corazón y a la comunión reparadora de los primeros sábados del mes por 5 veces. Si cumplen los deseos de Dios, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, expandirá sus errores en el mundo, promoviendo guerras y persecuciones contra la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. De pronto el horizonte se presenta sombrío y después surge un rayo brillante de luz y de esperanza. Al final, mi inmaculado corazón triunfará». En esta aparición de Fátima, nuestra querida Señora nos despierta el conocimiento de que estamos en una batalla que envuelve a las naciones, sociedades y reinos, y a cada individuo que en ellos reside. No podemos negar la existencia de fuerzas en la sociedad que actúan de manera hostil a la Iglesia. Todas estas cosas manifiestan la innoble obra del príncipe de este mundo y el misterio de la iniquidad en nuestros días. La clave de la estrategia de Satanás en nuestros tiempos se ha centrado en el ateísmo, la corrupción de la fe y la secularización total de la humanidad. Paulatinamente, Rusia, como lo anunció la Virgen en Fátima, ha ido difundiendo sus errores, no solo a nivel político, hasta los más importantes, difundiéndose a nivel espiritual, sobre el ateísmo, el materialismo y el laicismo humanista, reduciendo al hombre a la sola creencia en el mundo visible y en desear ponerlo bajo control sin necesidad de Dios. Asimismo, la Iglesia, la fe y las Escrituras han sido atacados directamente por una religión conforme al mundo. No hablo de sus técnicas, sino de la doctrina, o de imposturas religiosas, falsos conceptos de la religión, falsos conceptos de la Iglesia. Muy frecuentemente los hombres, engañados por el maligno, se hicieron necios en sus razonamientos y trocaron la verdad de Dios por la mentira, sirviendo a la criatura en lugar del Creador. Podemos deducir con claridad que la gran batalla de estos tiempos, que encierra a todas las que hoy se libran, es la crisis de fe. Tenemos una crisis de fe porque no se cree en Dios ni en su palabra, una falta de obediencia a Dios que se ha revelado a sí mismo y que ha revelado también la verdad. Falta de fe que se traduce en una vida cuyo final es terrenal, no celestial.
y también se niegan los valores sobrenaturales. En la carta apostólica de Su Santidad Juan Pablo II, Tercio Milenio Advenient, leemos: de hecho, no se puede negar que la vida espiritual está atravesando en muchos cristianos un momento de incertidumbre que afecta no solo la vida moral, hasta la oración, incluido a la misma rectitud teológica de la fe. Esta ya experimentó por el careo con nuestro tiempo, está a veces desorientada por posturas teológicas erróneas que se difunden también por la crisis de obediencia al magisterio de la Iglesia. El Santo Padre nos está diciendo que nuestra fe ha sido probada en estos tiempos porque el error ha entrado en todos los ámbitos de nuestra vida, espiritual, moral y doctrinal. Debido a esta crisis de fe, nuestras mentes se han oscurecido y nuestras conciencias están desorientadas y confundidas. El pecado no se llama más por su nombre y por eso vemos tanto caos, soberbia intelectual, rebeldía, búsqueda de la verdad más allá de los dioses y defendiendo la verdad según las interpretaciones personales de cada uno y las circunstancias. También hay una fascinación por lo oculto y por el movimiento de la nueva era. Y toda esta confusión también la podemos observar incluso algunas veces en los círculos religiosos. Es por esto que es necesario el triunfo del Inmaculado Corazón, porque cuando la Iglesia libra una batalla como la nuestra en nuestros tiempos, la Madre viene siempre en nuestro auxilio para socorrernos y llevarnos al desierto. Apocalipsis 12. Escondiéndonos en su corazón, alimentándonos con su fe firme, su disposición a la palabra, su obediencia a la revelación de Dios, guardados en su corazón, donde el demonio no puede entrar ni robarnos. No tengas miedo, mi Inmaculado Corazón será tu refugio y tu camino seguro para llegar a Dios. Fue lo que le dijo la Virgen a Sor Lucía. Nos dijo también San Juan Pablo II en el Ángelus del 8 de julio de 1984. Es evidente que en estos tiempos, y podría decirse que urgentemente, se necesita una poderosa victoria de la Santísima Virgen sobre el mal, el triunfo del Inmaculado Corazón, triunfo de la gracia sobre el pecado, de la luz sobre los corazones, de la verdad sobre el error, de la santidad sobre la corrupción, de la paz sobre la guerra y la violencia. San Juan Pablo II cita al cardenal August Holland, que al morir dijo: victoria si llega, llega por medio de María. Juan Pablo II, al entrar en los problemas de la Iglesia Universal para ser elegido Papa, se levantó en él una convicción semejante, que también en esta dimensión universal, la victoria se adjunta, la planteará María, Cristo lo hará, vencerá por medio de ella, porque Él quiere que las victorias de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en el mundo futuro estén unidos a ella. El triunfo del Inmaculado Corazón es también el triunfo de la Iglesia. Él sacará la nueva primavera de la Iglesia, que nos dice San Juan Pablo II en el Tercio Milenio Advenient. Resurgirá la fe, la Iglesia resplandecerá, el corazón de Cristo triunfará. La conquista espiritual de todo el mundo, o sea, de nuestros corazones, regresen a su Hijo, que vuelvan a pertenecerle a Él, y su corazón inmaculado es el camino seguro y perfecto para llegar al corazón de Cristo. Ella, como Madre nuestra, quiere hacer todo lo posible para regresarnos al camino de su Hijo, para llevarnos a Él, para revelarnos al único Salvador y Señor. Ella quiere enseñarnos el camino que hemos perdido, el amor, la fe, la conversión, la vida de los sacramentos, los valores morales, los valores familiares, la obediencia y fidelidad a Dios y a sus mandamientos. Dice San Maximiliano Kolbe: la Inmaculada debe conquistar el mundo entero y a cada individuo para así poder devolvernos a Dios. Es por ello que debemos reconocerla por lo que ella es y someternos a ella y a su reinado, el cual es todo amor y ternura. Siempre debemos pensar en el triunfo de la Santísima Virgen en términos de destrucción del pecado.
de sus estructuras y de las consecuencias del pecado. Precisamente se trata del triunfo del corazón inmaculado, porque la batalla se libra en el corazón de los hombres, que se han endurecido, se han alejado de Dios y han dado cabida a la oscuridad y al pecado, al mundo, la carne y el demonio. Ella, en cuyo corazón se vive en plenitud el triunfo redentor de Cristo, nos quiere hacer partícipes de esa victoria, manifestando a cada uno de nosotros y a las naciones todas el triunfo de su corazón, el triunfo de la gracia sobre el pecado, del amor sobre el egoísmo, de la paz sobre la violencia, de la fe renovada por el Espíritu Santo sobre el ateísmo, de la amorosa devoción sobre la indiferencia y la frialdad, en la verdad de la revelación sobre la mentira, las herejías y la falsa religión. Las palabras de Fátima, con el fin del siglo, parecen acercarse a su cumplimiento. Este triunfo va abriéndose paso a través de diversos actos significativos y se realizará en la historia a través de nuestra respuesta a la obra de nuestra Madre en estos tiempos, a nuestra fiel obediencia a sus peticiones y direcciones. Además, se dará por el sacrificio de los apóstoles de los últimos tiempos, los hijos de María, los amantes y adoradores de la Eucaristía, los fieles al Papa, que siguiendo las huellas de los 12, después de Pentecostés, con su mismo espíritu de entrega hasta el martirio por la fe, de sangre, si tal fuera el designio de la misericordia de Dios, y por lo menos moral, se mantendrán firmes en su testimonio de oración, penitencia, amor, paz, fidelidad a la verdad en la difícil hora presente. Quizás esto pertenece a la tercera parte del secreto, que a su tiempo se patentizará mejor. No sabemos exactamente el cómo ni el cuándo, pero sabemos los medios que la Santísima Virgen nos está dando para que promovamos y aceleremos este triunfo. En el mismo mensaje, el 13 de julio, en Fátima, ella nos dice: para impedir la batalla espiritual y crisis de fe, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atiende los deseos de Dios, Rusia se convertirá y habrá una era de paz. Nos dice San Maximiliano Kolbe: aquellos que se entregan completamente a la Inmaculada arderán con un amor tan poderoso que les hará prender ese fuego a todo lo que está a su alrededor y causar que muchas almas ardan con ese mismo amor. Así conquistarán el mundo entero y cada alma en particular para la Inmaculada. Esto lo harán lo más pronto posible. La consagración personal y la vivencia auténtica derrumba las estructuras de pecado que existen en nuestros corazones. Primero tenemos que hacer que ella triunfe en nuestros corazones, y así va a ir triunfando en la sociedad. Sigue San Maximiliano: tenemos que ganar el universo y cada individuo, ahora y en el futuro, hasta el fin de los tiempos, para la Virgen Santísima y por ella para el Sagrado Corazón de Jesús. Esas almas llegarán a amar al Sagrado Corazón mucho mejor y más profundamente de lo que lo han hecho hasta ahora. A través de su amor incendiará el mundo y lo consumirá. Creo que debemos reconocer la seriedad del momento y cuánto depende de nuestra respuesta a la hora que vivimos. Su Inmaculado Corazón triunfará. Qué bello sería sabernos instrumentos, aunque sean pequeñísimos, de ese triunfo. En Fátima, la última noche nos dice: vayan y sean apóstoles de mi Inmaculado Corazón. O sea, debemos responder al llamado de Nuestra Señora, a los medios que nos da para alcanzar el triunfo de su Inmaculado Corazón, y debemos más que nunca darlo a conocer, hacerla amar y utilizar los medios que ella nos da para nuestra conversión y la era de paz. Ana Catalina Emmerich nos dice: vi volar por la superficie del cielo un corazón resplandeciente de una luz roja, del cual partía una estela de rayos blancos que conducía a la llaga del costado de Jesús. Esos rayos atraían a ellos un gran número de almas que a través del corazón y la estela luminosa entraban al costado de Jesús. Se me explicó que ese corazón era el de María. Alabados siempre sean los corazones de Jesús
José y María. Dios los bendiga.